En este ejercicio tenemos el sujeto de la oración, luego tenemos una preposición y luego tengo un verbo. Entonces voy a elegir el sujeto de la oración. En la opción A tenemos sujeto y verbo. En la opción B tengo un sujeto. En la opción C tengo un sujeto y un verbo. Y en la opción D tengo un sujeto y un adjetivo. Voy a elegir la opción que tiene el sujeto de la oración, que es la opción B. En este ejercicio tengo el sujeto de la oración, luego tengo el verbo de la oración, tengo unas preposiciones que podría hacer simplemente para eliminarlo, y después del sujeto y el verbo voy a buscar un adjetivo. En la opción A tengo un verbo, en la opción B tengo un adjetivo, en la opción C tengo un sujeto y un verbo, y en la opción D tengo un falso verbo. Por lo tanto, mi respuesta es la opción B. En este ejercicio tenemos un conector, un sujeto y un verbo, luego hay una coma, luego hay un sujeto y un verbo, y luego hay un conector. Entonces, conector para buscar luego el sujeto y el verbo. En las opciones tenemos la opción A, que tiene la opción opuesta, un verbo y un sujeto. La opción B, solo con un verbo. La opción C, con un sujeto y un verbo, que es la que estoy buscando, porque la opción D solo tiene un verbo, en este caso un sujeto. Por eso es mi respuesta a la opción B. En esta oración podemos decir que hay un verbo después de una coma, con lo cual muy posiblemente esté utilizando la forma de apositivo. Las dos opciones que tienen coma serían la A y la D, con la diferencia de que en la B no tengo la posibilidad porque es una preposición. En la A, la palabra tornadoes puede ser el sujeto, coma, adjetivo, que hace parte de el apositivo, y después de la coma, el verbo que estoy buscando. Por eso la opción es la A. En esta oración tenemos que el espacio está al inicio, entonces voy a buscar quizás un conector con un sujeto y un verbo. En las opciones tengo que este es el conector, este es el sujeto y este es el verbo, para luego tener la coma del sujeto y el verbo. Por lo tanto, esta es la opción que estoy buscando, la opción D. En esta oración tengo el sujeto de la oración, the Arctic Ocean. Luego tengo el verbo, luego tengo una coma, y con la coma puedo utilizar el conector which para luego buscar un sujeto y un verbo. En la opción A aparece un sujeto con una preposición. En la opción B hay un adjetivo y una preposición. En la opción C hay un sujeto y un verbo. Y en la opción D tengo un sujeto, un conector y un verbo. La opción directa que estoy buscando es la del sujeto y el verbo. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. En esta oración tenemos el sujeto de la oración, luego tengo el verbo de la oración y una coma. Muy posiblemente necesito un conector, un sujeto y un verbo. En el resto de la oración tengo una preposición y hay un segundo verbo que hace parte del primero, va a quedar de esta manera. Voy a buscar el sujeto y el verbo con el conector. En la primera opción tengo un conector, un sujeto, pero no tengo un verbo. En la segunda opción tengo un conector, el sujeto y este es el verbo que estoy buscando. La opción B tiene un conector, luego una preposición y la opción D no tiene conector. Por lo tanto, mi respuesta es la opción B. En este ejercicio tengo el sujeto, el verbo, luego tengo el conector para luego tener el verbo y así poder encajar esta fórmula en las opciones de respuesta. Las otras opciones no tienen la misma estrategia ni estructura. En esta oración tengo el sujeto, luego voy a tener dos comas con el apositivo, posteriormente voy a tener un verbo y después de este verbo voy a tener entonces un conector,
Luego voy a tener un sujeto y un verbo. El conector va a ser en nuestras opciones as soon as, luego the inner dermal cells, eso va a ser precisamente un sujeto y el verbo va a estar en el resto de la oración. Por eso nuestra opción es la opción C. En esta opción obtengo el sujeto, el verbo, un conector, luego tengo otro sujeto, un nuevo verbo y un conector de reducciones. En este caso voy a recordar que con este conector de reducciones, la opción indicada es un adjetivo que termine en ing. Por lo tanto, mi opción es B. En esta oración vamos a poder extraer el sujeto, luego el verbo y posteriormente tengo opciones con conectores. Y la opción que voy a tener de las normas que tengo es esta opción. Sujeto verbo, what verbo. Que sería la opción C, entendiendo que en las otras opciones tengo un verbo de más y en esta opción tengo un conector, un sujeto y un verbo. Necesitaría un verbo más que no lo tengo. Por eso la opción que voy a buscar es la opción C. En este ejercicio voy a tener un verbo que implica que haga un cambio de orden. Entonces voy a buscar directamente el sujeto de la oración, que en las opciones que tengo necesito un sujeto. Solamente tengo un sujeto en la opción B. Esto tiene preposición, esto tiene otro tipo de palabras que no implican encontrar el sujeto de la oración. En esta oración tengo el sujeto, luego tengo el verbo y voy a tener un comparativo. Después de ese comparativo voy a invertir el orden teniendo un verbo y luego un sujeto. Aquí tengo un verbo, necesitaría el sujeto de la oración debido a que aquí no hay sujeto de oración. En la opción B tengo el verbo y el sujeto que estoy buscando. En la opción C tengo dos verbos y en la opción D tengo otro verbo. La que estoy buscando es la B. En este ejercicio voy a extraer el sujeto de la oración, luego voy a extraer el verbo, que sería orbited and discovered. Es un verbo de dos acciones, pero sigue siendo el verbo de la oración. Luego tengo that, y después de este conector voy a exigir un sujeto y un verbo. En la opción A tengo simplemente un sujeto y una preposición. En la opción B tengo un sujeto y un verbo. En la opción C tengo un verbo y un sujeto. Y en la opción D tengo simplemente un sujeto y un verbo. La diferencia es que este verbo va a necesitar otro verbo porque es un verbo modal y este verbo debe estar en forma simple, pero no está presente. Por eso la opción que voy a poner es la opción B. En esta oración tengo el sujeto, voy a buscar el verbo. En la opción A tengo un conector y un verbo. En la opción B tengo una preposición, un verbo y un sujeto y un verbo. La diferencia es que para tener un nuevo sujeto y verbo necesitaría un conector. La oración, si la termino de entender, me doy cuenta de que tengo un segundo verbo. Eso quiere decir que voy a buscar esa primera acción para conjugarla con un segundo verbo. Son dos acciones unidas por un conector y sigue siendo un verbo el que requiero en la oración.